A continuación, el programa Tiempo de Gracia, conducido por el hermano Carlos Orellana. Para mayor información sobre este programa, llame al número de teléfono 713-516-8896. 713-516-8896. Y ahora damos inicio a su programa. Bienvenidos. Gloria al Señor, estimados amigos y hermanos. Dios les bendiga en esta hermosa tarde, en esta noche tan especial. Vamos a estar compartiendo la palabra del Señor con ustedes, con mucha alegría, con mucho gozo que el Señor ha puesto en mi corazón para compartir esta palabra, ya que estamos en estos tiempos de gracia que son tiempos finales, tiempos que aún Dios está extendiendo su mano para alcanzarnos, está extendiendo su mano de paciencia para hacernos tiempo a que nosotros podamos reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. Aún en estos tiempos el Señor está predicando la palabra a través de muchos hermanos alrededor de todo el mundo. Esta gran comisión que nos dio el ejemplo nuestro Señor Jesucristo, ya que parte del ministerio de nuestro Señor Jesucristo sobre la tierra en aquel tiempo fue predicar la palabra de su Padre, predicar la palabra de Dios, además de darse a conocer al mundo como el Hijo de Dios, el Salvador de la humanidad, que es la persona a quien nos debemos y a quien representamos a través de cada mensaje que se predica alrededor del mundo. Que el Señor les bendiga. Vamos a estar estudiando la palabra en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, el versículo 31 al 36. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió diciendo: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Esta palabra, estimados amigos y hermanos, en los labios de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, una nueva declaración de poder de parte de Él, cuando dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Gloria a Dios. Verdaderamente libres. Vamos a estar meditando en esta palabra, en esta frase. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Nos encontramos en este pasaje de la Biblia cuando Jesús estuvo hablando a los judíos que habían creído en Él. Gloria a Dios. Dándoles un mandamiento de permanecer en la palabra de Él. Gloria a Dios. Y entonces poder ser reconocidos como verdaderamente sus discípulos. Gloria a Dios. En aquel momento había mucha gente que seguía a Jesús por diferentes razones. Algunos porque eran sanados, otros porque veían en Jesús un actor político que podía liberarlos del imperio, de la pobreza, de la opresión del imperio romano en aquellos días. Otros le seguían simplemente porque veían la cantidad de gente que iba detrás y ellos también iban siguiendo. Pero mucha gente no tuvo claro
quién era Jesús, ni la razón por la cual había que seguirle a Él. Gloria a Dios. Sin embargo, muchas personas en aquel tiempo creyeron en Jesús, ya que Jesús, a través de sus palabras, emanó esa bendición de poder escucharlo en aquellas personas que pudieron verlo. En ese tiempo causó un impacto en su corazón que no pudieron dejar de creer que Él es verdaderamente el Hijo de Dios, ya que un encuentro con Jesucristo es totalmente maravilloso. En aquel momento en que Él caminó sobre la faz de la tierra, muchos creyeron en Él y le trataron de seguir. Y entonces Jesús da ese consejo y dice: si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Gloria a Dios. Y sigue diciendo en el versículo 32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Gloria a Dios. Está hablando de una libertad total en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Aquellos hombres que no entendieron la profundidad de esas palabras que Jesús estuvo diciéndoles, le respondieron como judíos, con aquel sentimiento de ser descendientes de Abraham, el primer hombre de la fe que creyó en Jehová. Y ellos, como descendientes, en aquel momento hicieron una retrospectiva y analizaron que ellos eran hombres libres. En su estado civil, en su nacionalidad, en su lugar de origen, ellos se sentían y se conocían a sí mismos como hombres libres. Gloria a Dios. Pero Jesucristo está hablando de una libertad que en ese momento a ellos los deja pensativos, con una interrogante en su mente. Gloria a Dios. Y ellos dicen que fueron descendientes de Abraham y que jamás han sido esclavos de nadie. Y preguntan a Jesús: entonces, ¿cómo tú nos dices que seremos libres si no somos esclavos? Gloria a Dios. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, y el Hijo sí queda para siempre. Gloria a Dios. Ahí está Jesucristo develando aquel tipo de esclavitud generalizado, que podemos decir que a nivel mundial existe ese nivel de esclavitud en el ser humano, en toda la humanidad. Como encontramos en Romanos 3:10, que dice que todos nos desviamos, a una nos hicimos inútiles, que no conocimos camino de paz, que veneno de aspid hay debajo de su lengua, que los pies se apresuran para derramar sangre por el pecado de la humanidad. Entonces Jesucristo está hablando específicamente de esa esclavitud del pecado del ser humano. Desde el momento en que nacemos, ya venimos con ese pecado, con esa maldad en el corazón, en el alma. Pero Jesucristo está planteándoles a ellos la solución a esa esclavitud para poder ser libres totalmente. La libertad del pecado, la libertad del espíritu, del alma, del ser humano. Gloria a Dios. Muchas personas pueden estar detenidas en una cárcel, en una detención, pero si Dios está con ellos dentro de su corazón, esa persona puede sentirse como si estuviera libre y cantar a Dios ahí y alabar a Dios. Yo soy testigo de eso, que podemos ver en lugares donde las personas están detenidas y se reúnen muchas veces en grupos a adorar, a alabar a Dios, y la presencia de Dios, del Espíritu Santo, toca a esas personas en su persona más interior de su corazón, porque han creído en Dios, porque han creído en Jesucristo, el Hijo de Dios, porque se ha manifestado esta palabra en ellos, en donde el Hijo de Dios verdaderamente los ha hecho libres, y aunque se encuentren detenidos,
temporalmente Dios les ha dado una libertad que es mucho más amplia que las cuatro paredes o el lugar donde ellos están detenidos temporalmente. Porque la libertad de la que Cristo les estaba hablando es la libertad que viene a través de guardar la palabra de Dios. Aleluya, gloria a Dios. En el contexto histórico podemos ver que estos hermanos judíos que habían creído en Jesús, como conocían el tiempo de sus padres y el tiempo de ellos, bajo un régimen romano y con un pueblo de Israel y todos los pueblos de alrededor dominados en un esquema de producción en donde existía la esclavitud del ser humano. Pero esa esclavitud del ser humano se podía dar por mucha pobreza, por la opresión que no permitía que el ser humano pudiera hacerse cargo de sí mismo, de su propia alimentación, de su propio vestuario, de su propio lugar de vivir. Y este hombre, esta mujer terminaba siendo esclavo en casa de alguien que tenía las posibilidades de tenerlo ahí para ser su sirviente o su esclavo. Suponiendo que el padre de familia de esa casa donde ese hombre era recibido como esclavo muriera o estuviera ausente o estuviera de viaje. Gloria a Dios. En esa casa el hijo que fuera mayor de 30 años podía ser el encargado de esa casa en el pueblo de Israel. Y si había un fallecimiento del padre de familia y aún las personas que eran esclavas en ese hogar seguían siendo esclavas, en esa figura de aquel tiempo, el hijo tenía la potestad de darles carta de libertad y dejarlos libres a los esclavos que estaban en servidumbre bajo el dominio de su padre. El hijo tenía la potestad para hacerlo. Y por esa razón Jesucristo estaba usando esta figura y les dice: los esclavos no quedan en casa para siempre, pero el hijo sí queda en casa para siempre. Esto se refiere a la eternidad de Jesucristo, a la autoridad permanente que Él tiene sobre la humanidad, la autoridad que Él tiene de libertad al ser humano, hacerlo libre del pecado, de las consecuencias del pecado. Gloria a Dios, porque Él se estaba testificando a sí mismo como el Hijo de Dios, el verdadero Hijo de Dios, quien estaba enviado para esa misión, para dar libertad. Gloria a Dios. El Padre lo envió a la tierra a morir por nosotros y a hacer una obra redentora, que la palabra redentora viene de la palabra redención, que es recomprar. Significa aquella persona que estaba en esclavitud, pero que venía otra persona, ponía el dinero o el precio para comprarlo y lo quitaba de la esclavitud y podía dejarlo en libertad, habiendo pagado el precio para que ese esclavo fuera libre. Y esa es la figura de Jesucristo que estaba usando, diciendo: si guardan mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Gloria a Dios. Esa es la forma como podemos nosotros ser los discípulos de Jesucristo cada día, en donde quiera que nos encontremos, en nuestra vida cotidiana. Seguir a Jesucristo, guardar su palabra, eso es lo que nos hace sus verdaderos discípulos. Y entonces la categoría del pecado puede ser eliminada y nuestra condición de esclavitud pasa a ser una condición de libertad en Cristo Jesús. Pasa a ser una vida nueva, una persona nueva, un hombre nuevo, una mujer nueva, a partir de que conocemos a Jesucristo y comenzamos a guardar y a conocer y a escuchar y a atesorar la palabra de Él. Gloria al Señor. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Porque estaba